El viceministro de Exteriores de Rusia Sergei Ryabkov llamó a los países signatarios del acuerdo nuclear con Irán a intensificar sus gestiones para reactivarlo. Instamos a las partes que participan en las conversaciones en Viena a redoblar los esfuerzos para hallar una solución aceptable a los problemas restantes, señaló Ryabkov en declaraciones a la prensa. El llamado se produce un día después de que Irán notificara al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que usará óxido de uranio enriquecido al 20% para fabricar combustible nuclear, un proceso que también genera uranio metálico. Los pasos que complican el proceso de negociaciones, subrayó Ryabkov, suscitan inquietud en Rusia. Con todo, remarcó, el objetivo debe ser restaurar el cumplimiento cabal del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, como se conoce al acuerdo nuclear que el Grupo 5+1, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania, y Teherán sellaron en 2015 y que Washington rompió en 2018. En cuanto a los planes iraníes de producir uranio metálico, el viceministro ruso enfatizó que el cumplimiento íntegro de los acuerdos de garantías con el OIEA elimina los posibles riesgos a la no proliferación nuclear por parte de Teherán. Aquí lo más importante es que se cumpla en plena medida el acuerdo mencionado y precisamente a ello llamamos a Irán, zanjó. El Reino Unido, Francia y Alemania condenaron ya las intenciones de Irán de usar uranio enriquecido al 20% para fabricar combustible. Irán producirá uranio metálico enriquecido al 20% para un reactor de investigación científica situado en Teherán, afirmó a la prensa un portavoz del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Según el interlocutor de la agencia, el director general del OIEA, Rafael Grossi, en su último informe para la Junta de Directores del organismo, comunicó sobre la intención de Irán de usar el uranio enriquecido al 20% en la producción de combustible para un reactor de investigación en Teherán. Irán también producirá uranio metálico enriquecido al nivel de 20%, dijo la fuente de la agencia. El representante de la entidad agregó que Irán notificó horas antes a la OIEA que el óxido de uranio enriquecido al 20% se entregaría a un laboratorio en una planta Isfahán, donde se convertiría en fluoruro de uranio, y luego en uranio enriquecido al 20%. Por su parte, Rusia insta a que se reanuden sin demora las negociaciones para restablecer por completo el acuerdo nuclear con Irán, tras el anuncio de sus planes de producir uranio metálico, declaró el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov. El OIEA comunicó que Irán producirá uranio metálico enriquecido al 20%. Estados Unidos, a su vez, mantiene la política de máxima presión de expresidente Donald Trump. La única forma de salir de ese círculo vicioso consiste en reanudar sin demora las negociaciones en Viena y restaurar completamente el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, escribió Ulyanov en Twitter. La última sexta ronda de consultas se mantuvo entre el 12 y el 20 de junio, y la séptima comenzará en los próximos días, según anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. La decisión de Irán de producir uranio enriquecido hasta 20% es preocupante, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Hemos visto reportes de los medios de prensa que describe el enriquecimiento con uranio. Es preocupante que Irán elija seguir escalando la situación, dijo el vocero. Los planes de Irán de producir uranio metálico enriquecido al 20% ponen en peligro las negociaciones sobre el restablecimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, advirtieron en una declaración conjunta los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido. Con sus pasos Irán pone en peligro éxito de las negociaciones en Viena, pese al avance ya alcanzado en 6 rondas celebradas, dice el texto difundido por el servicio de prensa del Ministerio Británico de Exteriores. Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido llamaron a Irán a cesar esta actividad que viola los artículos del PAIC, y volver inmediatamente a las negociaciones en Viena. Irán supera el límite de enriquecimiento de uranio. Fino salvamento del acuerdo nuclear. Irán anunció que el nivel de enriquecimiento de uranio ya superó el 4,5%. ¿Servirá este paso de Teherán para mantener el acuerdo nuclear o lo destruirá definitivamente? Según comentó el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, los pasos de Irán son reversibles si el E3, Alemania, Francia y el Reino Unido, cumple con sus obligaciones derivadas del PAIC.
Para Hassan Mohammadi, experto iraní consultado por la prensa, las acciones de Irán van dirigidas a preservar el acuerdo nuclear. Las partes del país nunca han cumplido con sus obligaciones y, naturalmente, Irán reacciona exactamente de la misma manera. Creo que solo apunta a preservar el acuerdo nuclear. Si una de las partes quebranta los términos del contrato, es natural que tenga que pagar por ello. Y para normalizar el acuerdo, hay que volver al cumplimiento de sus obligaciones originales, explicó Mohammadi, editor jefe de la página web OMI de Astella y miembro de la alianza de prensa de la misión de negociadores nucleares iraníes con el grupo 5+1. A su vez, el Dr. Seyed Mohammad Marandi, jefe de la Cátedra de Investigaciones Internacionales en la Universidad de Teherán, opinó en declaraciones a la prensa que el futuro del país está en manos de los países occidentales. Para preservar el acuerdo nuclear, solo Rusia y China hicieron esfuerzos, el resto de los países eligieron una política para romperlo. Si buscaran preservar y fortalecer el país, tendrían que tratar de cumplir sus condiciones. De lo contrario, queda claro que el acuerdo se debilitará y finalmente se romperá, evaluó. El experto señaló que los países occidentales deben agradecer al gobierno iraní que éste haya podido mantener el acuerdo. Pero a partir de este momento, los países occidentales, especialmente los países de la UE, deben volver a cumplir con sus obligaciones. Es decir, el acuerdo depende totalmente de ellos, concluyó. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear que había sellado el Grupo 5+1 en 2015. A un año de la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear, Teherán anunció que superaría el nivel de 300 kilogramos de uranio enriquecido que le permite almacenar el país, objetivo cumplido en junio y confirmado a inicios de julio por la Organización de Energía Nuclear de Irán. El 7 de julio, Irán, al cumplirse 60 días de plazo que había dado a los países signatarios del Plan de Acción Integral Conjunto, activó la segunda fase de sus medidas ante la falta de avances. Ahora la Organización de Energía Atómica de Irán anunció que el nivel de enriquecimiento de uranio ya había superado el 4,5%. Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares en mayo de 2019, exactamente un año después de que Estados Unidos rompiera el país e impusiera sanciones unilaterales a Teherán. El secretario general de la ONU llamó a Irán a cumplir con todos sus compromisos nucleares en el marco del país, declaró el portavoz del secretario general del organismo internacional. Guterres llama a la República Islámica de Irán a seguir cumpliendo con todos sus compromisos nucleares en virtud del país, mientras los participantes sigan buscando formas de superar los graves desafíos que afronta el país, dijo Dujarric. Horas antes, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Yukiya Amano, confirmó que Irán había superado la cantidad de 300 kilogramos de reservas de uranio enriquecido, permitida por el país. El secretario general de la ONU, según Dujarric, es consciente de los informes de que Irán puede haber superado los límites de uranio enriquecido establecidos por el país. Está preocupado por esos informes, añadió. Si se confirma la información, señaló, estas acciones de Irán no ayudarán a salvaguardar el pacto ni aportarán beneficios económicos tangibles al pueblo iraní. El 8 de mayo de 2019, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán dispuso la suspensión parcial de sus obligaciones en el marco del país, reduciendo los compromisos nucleares alcanzados en este acuerdo para exigir que se levanten los embargos relacionados a la venta del petróleo y las sanciones bancarias interpuestas por Estados Unidos contra el país islámico. Canciller. Irán no ha violado el Plan de Acción Global Conjunto, PAIC, y está dispuesto a volver a cumplir con sus compromisos, declaró el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif. No hemos violado el PAIC. El párrafo 36 del acuerdo muestra por qué. Activamos y agotamos el párrafo 36 después de la retirada de Estados Unidos. Dimos al E3+2, Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia, unas semanas reservando nuestro derecho. Finalmente empezamos a actuar 60 días después. Tan pronto como el E3 cumpla con sus obligaciones, revertiremos la decisión, escribió Zarif en su cuenta de Twitter.
El párrafo 36 del PAIC establece un mecanismo para la solución de diferencias que surjan si una de las partes considera que la otra parte ha incumplido sus compromisos. En 2015, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea firmaron el PAIC, que estableció limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Uno de los compromisos que asumió Irán para evitar las sanciones internacionales fue no acumular más de 300 kilogramos de uranio enriquecido a un nivel máximo del 3,67%. En mayo de 2018, Estados Unidos anunció su retirada del acuerdo, acusando a Teherán de continuar en secreto su programa nuclear, pese a que los informes de la OIEA afirmaron lo contrario, y restableció desde entonces varias baterías de sanciones contra Irán, incluyendo medidas punitivas contra empresas y entidades financieras de terceros países que hagan negocios con la República Islámica. El 8 de mayo de 2019, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció sanciones a los productos minerales iraníes. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán dispuso, en la misma fecha, la suspensión parcial de sus obligaciones en el marco del PAIC, reduciendo los compromisos nucleares alcanzados en este acuerdo para exigir que se levanten los embargos relacionados a la venta del petróleo y las sanciones bancarias interpuestas por Estados Unidos contra el país islámico. El presidente iraní, Hassan Rouhani, estableció entonces un plazo de 60 días para que las naciones europeas y los demás países firmantes del acuerdo tomaran una decisión: seguir las indicaciones de Estados Unidos, o ayudar a Irán a eludir las sanciones. Mientras tanto, decidió no vender uranio enriquecido ni agua pesada, que eran compromisos de Teherán para cumplir con lo establecido en el PAIC. Irán advirtió que las medidas entrarán en vigor dentro de 60 días si no hay avances por parte de los países europeos signatarios del PAIC.